Buenas noches, gracias por estar acá en esta noche de jueves 15 de junio. Hoy acá celebrando el Día Nacional del Árbol acá en Costa Rica y próximamente, bueno, a finales de mes también celebrando el Día Mundial del Árbol. Por ahí, bueno, un gusto, mi nombre es Alonso Briceño, soy director de la organización Río Urbano, que somos parte de los organizadores de la actividad de hoy, junto con lo que es el Centro Cultural de España. Poner bueno, en contexto lo que es la sesión de hoy de este conversatorio con el tema del árbol urbano, acciones por el paisaje y sus ecosistemas. Se marca en lo que es nuestro programa de módulos educativos, donde realizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios en temas de agua, ciudad y ecología urbana eh, que realizamos para poder compartir una serie de herramientas, conocimientos y experiencias con la ciudadanía general para que puedan mejorar las prácticas urbanas, prácticas ambientales desde las comunidades. También se liga a lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje del Centro Cultural de España, que es parte de nuestros aliados en este tipo de conversatorios y que viene de otra manera también ligados a hablar temas de cultura y ambiente. En la sesión de hoy, bueno, como les decía, estamos en el marco del Día Nacional del Árbol y con este tema que nos reúne hoy. Plantear, como parte de introducción, más bien, los espacios verdes no existen solo para embellecer las zonas urbanas. Los árboles urbanos proporcionan múltiples beneficios para las ciudades y sus habitantes, por lo que es indispensable cuidarlos y protegerlos. En el marco de esta celebración, con esta conversación que tendremos hoy, buscamos abordar diferentes temas que tienen que ver con el árbol en sí mismo, como el funcionamiento, dificultades que se encuentran en su medio urbano y su aporte que hace a la ciudad, desde la parte estética, emocional, funcional, de soporte y de refugio para otros seres vivos. Además de poner en contexto también que buscando siempre atender aspectos técnicos y de gestión de todo lo que conlleva el tema, digamos, de conservar estos seres vivos en la ciudad. Para ello, bueno, partimos de varias premisas. La primera tiene que ver entender que los árboles juegan un rol importante en la ecología de los hábitats humanos, incluidas las áreas urbanas, donde filtran el aire, proporcionan sombra y enfrían las islas de calor urbana, participan de la eficiencia energética de las ciudades. Cuando son colocados de forma adecuada en un entorno entre edificios, pueden ayudar a reducir las necesidades de climatización entre un 30 y un 50%. Son también esenciales a la hora de conservar o aumentar la biodiversidad urbana, sirviendo como hábitat o conformando corredores biológicos de especies que han sido desplazadas. Mejoran la salud física y mental de los habitantes, debido a que el contacto con ellos aumenta los niveles de energía y disminuye el estrés. En fin, son fundamentales para crear ciudades saludables, habitables y sostenibles. También, bueno, como otra premisa, el árbol urbano siempre es nuestro aliado, solo hay que saber dónde plantarlo y cómo cuidarlo. Del resto se encarga él. El árbol correcto en el lugar correcto, así de sencillo. Es necesario plantear cuestiones sobre el diseño y la planificación de las plantaciones, que contemplan el qué especies elegir, dónde plantar los árboles, qué buscamos lograr con ello. También como otra premisa, existen creencias erróneas sobre el árbol en la ciudad, así como el desconocimiento de una adecuada gestión de este, tanto en márgenes de ríos, en parques y en las calles. Es importante garantizar que ciudadanos, gestores del territorio, empresas constructoras y de mantenimiento, centros escolares, instituciones y entre otros, reconozcan el valor que estos seres vivos tienen en nuestras ciudades, además de contar con el conocimiento guía para la gestión del arbolado urbano. Y por última premisa, partir que el mayor homenaje que podemos hacer al árbol como compañero de viaje y en agradecimiento por los servicios prestados no es solo la conservación a ultranza de los árboles arruinados, sino diseñar sabiamente los nuevos arbolamientos e implantar un arbolado correcto, el cual finalmente llegará inevitablemente a su fin de ciclo, pero probablemente tras una vida más funcional, más larga y más digna. Con esto, bueno, como parte de esta introducción, para poder llevar la conversación, bueno, tenemos hoy a tres excelentes panelistas que de una otra manera vienen a dar ciertos enfoques diversos al tema.
En ese contexto, bueno, primero tenemos a la compañera Gabriela Sánchez Cibaja, que, bueno, ella es ingeniera forestal y educadora ambiental de nacionalidad costarricense. Es actualmente coordinadora del programa de cuencas hidrográficas de la Municipalidad de San José. Posee 7 años de experiencia en cuanto al tema de arbolado urbano y 10 años en el trabajo de microcuencas urbanas en la conformación de corredores biológicos interurbanos que han ligados al tema de conectividad de trama verde. Ha participado como coautora del protocolo de rehabilitación ecológica del Gran Área Metropolitana, que es una metodología para establecer corredores biológicos interurbanos, bueno, además, perdón, y, y además, bueno, también de la metodología para establecer los corredores biológicos interurbanos e indicadores de sostenibilidad y una reglamentación para regular el manejo y promover la conservación de los árboles en la ciudad. Y es autora y coautora de artículos técnicos y ha sido ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. También contamos con la compañía aquí de compañero Giancarlo Pucci Golcher. Él es emprendedor con propósito, fotógrafo de impacto y facilitador de procesos de reconexión para la acción co-creativa. Es graduado de Dirección de Negocios de la Universidad de Costa Rica y luego de 12 años de dedicarse al mundo empresarial, dio un giro hacia el emprendedurismo social o con propósito, como prefiere llamarlo. Fundó la empresa social pionera Árboles Mágicos, una organización que busca hacer un puente de reconexión entre las personas y la naturaleza. Como parte de ese giro, obtuvo una maestría de liderazgo estratégico para la sostenibilidad en Suecia. Junto con su padre y su hermano, ha publicado libros de fotografía como Costa Rica Aérea, Pura Gente y Árboles Mágicos, de la editorial Pucci, que es una empresa B certificada que ha recibido ya 3 años la mención ambiental en el reporte Best for the World. En los últimos 10 años ha tenido un rol creciente como facilitador de procesos de innovación social, colaborando con ONGs locales y globales, empresas, municipalidades, instituciones de gobierno y colectivos urbanos. Ha trabajado en El Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. Algunas de las metodologías que más disfruta como herramientas y lentes son la teoría U, teatro de presencia social, Art of Hosting, comunicación empática, Flow Game, y en todas las anteriores ha recibido capacitación en Costa Rica, Suecia y Estados Unidos. Es embajador de la marca País Costa Rica y embajador global de Wellbeing Economic Alliance. También, bueno, tendremos los aportes por parte del compañero don Carlos Yankelevich Dajan. Él es arquitecto costarricense con especialidad en paisajismo, planeamiento ambiental y diseño urbano, disciplinas estudiadas en Buenos Aires, Argentina y Londres, Inglaterra. Particularmente interesado en el tema de diversidad y regeneración ecológica y paisajes culturales, ha liderado importantes iniciativas, tanto como miembro del Comité Científico Internacional y como IFLA, como representante de IFLA, de la cual fue presidente de las Américas entre el periodo de 2010-2014. Es en la actualidad comisionado para Centroamérica y el Caribe, cargo que comparte con la dirección del Grupo de Trabajo Mundial de IFLA sobre Agricultura y Paisaje. Es autor de numerosas publicaciones y conferencista. Fue galardonado con el primer premio en investigación en la Bienal Internacional de Costa Rica 2010 y es coautor de la Carta Latinoamericana del Paisaje, suscrita en 2018. Coordina el Observatorio del Paisaje de la Universidad de Costa Rica y dirige la firma especializada Trópica Internacional, combinando su trayectoria académica e institucional con la trayectoria y ejecución de proyectos en el área de Centroamérica y el Caribe. Bueno, con ellos estaremos aquí compartiendo la conversación y esta dinámica de hoy en torno al árbol urbano y esta celebración que tenemos hoy del Día Nacional del Árbol. Y nada más, antes de dar espacio aquí a los compañeros presentes, nada más recordar lo que es la dinámica de la sesión. La primera parte, de aquí a las 8, cada uno de los compañeros, de los panelistas, hará una presentación. Posterior a esto, en la segunda parte de la sesión, a partir de las 8 en adelante,
abriremos espacio de preguntas y comentarios y preguntas. Nada más recordar, ustedes pueden, mientras los compañeros van presentando, pueden ir anotando sus comentarios, consultas y dudas que tengan en el chat para saber que en el orden en cómo lo vayan haciendo, nosotros montamos una lista y ese mismo orden será el que nos permitirá dar la palabra en la segunda parte de la sesión. Nada más señalar que la dinámica de la segunda parte es a micrófono abierto para que ustedes puedan hacer su consulta directamente. Por ahí nada más recordar, la sesión está siendo grabada y la estaremos compartiendo más adelante. Por ahora, bueno, no me extiendo más y le pasaría la palabra a la compañera Gabriela Sánchez. Adelante, Gabriela. Gaby, estás muteada. Perdón. Ahora sí. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en un día tan especial como es la celebración del Día del Árbol. Gracias, Alonso, por la invitación. Vamos a esperar que Alonso me ayude a compartir. Ahí ya está cargando, dame un momento. Ajá. Bueno, como lo dijo Alonso, yo trabajo en la Municipalidad de San José, en el Departamento de Servicios Ambientales, en el programa de cuencas hidrográficas. Lo que les preparé principalmente es la parte operativa que nosotros hemos venido haciendo. Pero primero, hacer un reconocimiento al Día del Árbol. Elaboramos un documento hoy en la municipalidad para poder enmarcar esta celebración. Adelante. Entonces es así como con un decreto ejecutivo número 14 del 25 de mayo de 1915 a través de Alfredo González Flores es que empezamos a celebrar el Día del Árbol en Costa Rica. Significa que tenemos más de 100 años de estar celebrándolo. Y en este caso estamos dando un reconocimiento al árbol urbano por los servicios ecosistémicos que brinda a la ciudad, permitiendo estos mejorar la calidad de vida y ambiental de los que habitan y visitan San José. Adelante. Quise ponerles el diagrama de trama verde, ¿por qué? Porque el elemento dinamizador de la trama verde es el árbol. Llámese cualquier tipo de espacio verde en la ciudad, foresta urbana, arbolado urbano, el cual está en calles y avenidas, las áreas de protección, donde está el bosque ripario, áreas verdes, parques, donde están juegos infantiles y parches de bosque. Todo este conjunto de espacios verdes en la ciudad le hemos llamado trama verde, donde también por primera vez en el año 2017 queda tipificado el concepto de trama verde. Y esta interconexión de la trama verde es lo que buscan los corredores biológicos interurbanos y eso, además, junto con otras iniciativas de corredores, me va a dar un gran tejido verde dentro de la ciudad. Adelante. Algunos servicios ecosistémicos que nos dan los árboles. Esto fue un trabajo que hicimos con el CATI, una alianza público-privado, Municipalidad de San José, donde hicimos una cuantificación de servicios ecosistémicos en 10 parques urbanos. Adelante. El Parque Nacional fue uno del que obtuvo mayores rangos de servicios ecosistémicos. Importante esto, ¿por qué? Porque en el momento en que los gobiernos locales puedan cuantificar y puedan ver tangiblemente los servicios que brindan los árboles en la ciudad, se puede convertir y se debe convertir en mayor presupuesto, pero también en crear una política pública dentro de los gobiernos locales y también a nivel nacional. Como lo mencionó Alonso, desde el 2011, a través de una resolución de la alcaldía, se crea el programa de cuencas. ¿Por qué se crea el programa de cuencas? Porque se quería tener un norte con respecto a los ríos urbanos, pero
Nosotros como municipalidad nos enfocamos en la parte de poder establecer una gestión de las microcuencas a través de los corredores biológicos interurbanos y trabajar puntualmente en lo que es la área de protección. Entonces, si bien es cierto, hay un arbolado urbano que no es arborización, sino más bien procesos de rehabilitación ecológica. A través de la prueba y error, trabajamos Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Municipalidad de San José, junto con el SINAC, y dijimos, ¿por qué no hacemos un protocolo, una guía que no esté escrita en piedra, pero que pueda guiarnos con respecto a cómo mejorar esas áreas de protección? Si bien es cierto, las áreas de protección están resguardadas en la ley forestal, no dicen qué se debe hacer. Y en el caso de la parte urbana, están llenas de zacate elefante. Entonces, no están enriqueciendo tanto como pudiera hacerlo si hubiera bosque ripario o hubiera esos procesos de rehabilitación ecológica que podemos colaborar como gobierno local y con los aliados que están dentro del comité local de los corredores biológicos interurbanos. Entonces, en ese momento, en el 2015, establecimos, nosotros pues le llamamos un protocolo, pero es una guía técnica con algunas prácticas forestales, agronómicas, biológicas, para poder mejorar estas áreas de protección. Y pensamos en este lema, traer la calidad del bosque a la ciudad. Adelante. Entonces les traje muestras del trabajo operativo que hemos venido haciendo. Adelante. Por ejemplo, el área de protección de los conejos, esto se ubica en Matarredonda. El proceso inició en el 2007 y el estado actual hay más de más de 1,100 árboles establecidos de 60 especies diferentes. Entonces, como podemos ver, desde 2007, 2012 y 2020. Vean qué fantástico ha sido el proceso. En este momento, ya esta parte que ustedes ven del 2020, nosotros ya no intervenimos. Ahora estamos dejando que haya una regeneración natural y de hecho también el SINAC y MINAE nos dijo, muy bien, dejémoslo ahí y ahora entonces ya ayudamos a ese proceso natural que continúe el solito. Adelante. Área de protección de los conejos oeste, que siempre es en el mismo lugar, en el mismo distrito, Matarredonda. Inició el proceso en el 2009 y actualmente hay 150 árboles de 17 especies diferentes. Podemos ver 2019, 2020 y el 2020 y ahora vean lo que estamos intentando porque aquí ha sido muy difícil la parte de rehabilitación ecológica. Entonces, como podemos ver en esta foto de abajo, ya están algunos árboles ya más grandes. Ha sido un poco más difícil esta parte, pero bueno, lo vamos logrando. Adelante. AP Los Conejos Relleno, igualmente también en Distrito Matarredonda. Inicio el proceso en 2013, estado actual 120 árboles de 37 especies diferentes en proceso de crecimiento y desarrollo. Vean el cambio, 2013 a 2020. Aquí nos ha ido mejor que el pasado, porque esta tierra está mejor. Allá creo que tenemos que ver si innovamos con la parte de manejo de suelo, pero bueno, esta es una de las experiencias. AP Los Conejos Bambusal, también Distrito Matarredonda, inicio del proceso 2011, 170 árboles de 40 especies diferentes. Área de protección cristal, vean qué hermosura. Empezamos en el 2008 y vean el 2020. Esto es en el distrito de Uruca y hay 61 especies establecidas diferentes. Vean qué belleza la diferencia. Área de protección Espíritu Santo también, esto en Pavas, es un lugar muy caliente donde se hace imprescindible establecer arbolado, procesos de arborización y procesos de rehabilitación ecológica por las islas de calor que se dan allí. Son 156 árboles de 44 especies diferentes. Vean qué diferencia. Ahora en el 2020, por ejemplo, también hicimos otra campaña de procesos de rehabilitación ecológica y llegaron los vecinos, algo muy importante, la parte de involucrar a la gente, que la gente también se sienta apropiada de esos espacios. Entonces ya hasta llegó un fotógrafo y entonces ya tenemos unas fotografías importantes de esa área. Espíritu Santo Oeste, también en Pavas,
30 árboles de 15 especies diferentes. También vean la diferencia. La experiencia garantizada, ¿cómo se ha ido gestando? Ha sido prueba y error. ¿Por qué? Porque en la universidad, en la academia, no le dicen a uno cómo trabajar las áreas de protección en la parte urbana, que es muy diferente a trabajarla en la parte de bosque. Entonces, aquí ha sido prueba y error de dos instituciones que trabajamos en procesos de rehabilitación ecológica, como es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Municipalidad de San José. Entonces, por ejemplo, la chapia, la limpieza, el marcaje, eso es muy importante para preparar a la plantación. Adelante. La forma de poder plantar es también muy importante en la ciudad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros le ponemos un retenedor de agua, eso nos aumentó la posibilidad de sobrevivencia. Entonces, también ahí probamos con ese abonar, y muy importante, el tutor también es importante en estos procesos de plantación en la ciudad. El uso de guías, lo que hablaba. Adelante. Principalmente en las guías es cuando se le da el mantenimiento, porque la guía, además de que le permite al árbol la parte de darle guía, me ayuda cuando llegan los trabajadores manuales a que eso les diga aquí no. Entonces, que hagan una ronda y que no se maltrate el árbol cuando se le da el mantenimiento, porque sí, el mantenimiento es muy fuerte, porque el zacate elefante es muy invasivo. La parte, por ejemplo, bueno, ahí está el zacate elefante, con el cual hemos tenido que lidiar fuertemente. Adelante. Esto ha sido algo también de prueba y error. Le pusimos botellas recortadas y eso nos ha garantizado un nivel de sobrevivencia bastante alto para que los motoguadeños no maltraten el fuste, el tronco. Igual las podas, importantes, sanitarias, el mantenimiento. Le estamos dando mantenimiento de 5 años, de 3 a 5 años a los árboles plantados. Abonar también es importante para el éxito de estos procesos de rehabilitación ecológica. El mantenimiento, lo que les hablaba, el mantenimiento continuo, individualizado de cada uno de los individuos es muy importante para poder aumentar los niveles de sobrevivencia en estos procesos de rehabilitación ecológica en la ciudad. Y la parte de el riego. Si bien es cierto, el proceso, el mantenimiento en la parte de agua es un poco difícil, por eso entonces optamos por ese retenedor donde nos ha ayudado, y en algunos casos donde se puede, hacemos riego. Y la experiencia ha generado éxito, como les mostré, con los lugares antes y después plantados. El levantamiento geográfico después de ya establecido el árbol, eso nosotros no lo hacemos inmediato, sino que después de establecido el árbol, ya por lo menos con 1 año, 2 años, es que hacemos la parte de SIC. Esto nos permite darle mantenimiento y también seguimiento a estos procesos. Los viveros, importantísimo. Algo que siempre se habla es de por qué no plantamos especies adecuadas, por qué no lo hacemos con especies nativas. El país tiene una deuda con respecto a esa parte. Tenemos que trabajar fuertemente en poder tener viveros con especies, en este caso del bosque húmedo premontano, que pueda enriquecer esa biodiversidad en la parte urbana, porque por lo general los viveros trabajan unas cuantas especies, no, tenemos que ampliar esa cantidad de especies para hacer mayor biodiversidad en estos espacios, tanto en la parte de arborización como en los de rehabilitación ecológica. Es muy interesante el modelo de Bogotá, donde se une el municipio, se une el Jardín Botánico y se une la Secretaría Ambiental. Entonces ellos han arborizado con especies bastante interesantes. Ese podría ser un modelo a seguir. Lo ponemos un poco de tiquicia, pero creo que es una buena solución. Y pues la rotulación también es importante.
para sensibilizar y educar y que también la gente esté enterada, por ejemplo, que en esos procesos de rehabilitación ecológica están dentro de un corredor biológico interurbano y que lo que buscan esos corredores es la conectividad de la trama verde. Esto con respecto a los procesos de rehabilitación ecológica. Posteriormente, también antes de trabajar en cuencas, trabajé en lo que fue el plan de arborización urbano en la Municipalidad de San José. Y es ahí donde nos damos cuenta que si bien es cierto, tenemos algunas, legislatura ambiental, no, lo único que tenemos vinculado al árbol es la ley forestal. Y la ley forestal no habla del arbolado urbano. Al ser los procesos de arbolado urbano tan caros, debemos resguardar esos árboles en la ciudad. Entonces nos dimos cuenta que no teníamos un mecanismo legal para protegerlos y tampoco, por ejemplo, una persona que iba a la zona rural y traía un árbol, le gustaba, lo plantaba al frente de su casa y era inmenso. ¿Cuántos costos da ese árbol? Aunque es hermoso y tiene servicios ecosistémicos, la parte de mantenimiento y manejo es alto. Entonces eso también hay que regularlo en el sentido de cuáles árboles son para acera, cuáles árboles son para parques, cuáles árboles son para las áreas de protección. Entonces nos juntamos igualmente, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el INBU y Municipalidad de San José a proponer una reglamentación para la trama verde. En la trama verde están todos los espacios verdes en la ciudad, lo que les mencioné anteriormente. Aquí nos colaboró Carolina Alfaro y también nos acompañó el Programa Nacional de Corredores Biológicos. La importancia de este reglamento. Este reglamento va a permitir la conservación, protección y manejo de la trama verde en las ciudades por parte de los gobiernos locales y empresas privadas por contratación. Esto es muy importante porque el gobierno local es el que administra el territorio y es el que en este momento está encargado de brindar esos árboles en la ciudad, llámese parque o calles, avenidas arborizadas, pero no posee un reglamento, un manual. Va a regular las acciones vinculadas al arbolado urbano, permitiendo un adecuado manejo, conservación y poder potenciar los servicios ecosistémicos. Lo que hablaba Alonso, no hay árbol malo ni sitio malo, solamente hay que buscar el sitio correcto y el árbol adecuado. Y por primera vez se va a tipificar los árboles patrimoniales. Esto es muy importante, no están contemplados en ninguna de la legislación. Y este reglamento va a tipificar los árboles patrimoniales para ser considerados patrimonio verde en nuestras ciudades. Se creó una metodología, lo creó gracias a un trabajo de una estudiante de práctica profesional supervisada, lo trabajamos de manera conjunta y creo que es una alternativa para poder resguardar ese patrimonio verde que tenemos en la ciudad, como por ejemplo los corchos que están en la escuela metálica, hermosos, bellos, que si bien es cierto, no es tal vez no es la especie más idónea, pero tienen que 98 años, una cosa así por ahí andan. Entonces, hay árboles así en nuestra ciudad que también nos representan. Entonces, este reglamento va a permitir poder resguardarlos. Algunas de las, adelante. Algunos de los ítems de este reglamento es por el objetivo, alcance, definiciones, establecer la arborización, algunos pasitos para poder establecerlo, para poder establecer los procesos de rehabilitación ecológica, también restauración ecológica en parques, en áreas de protección, el manejo del arbolado urbano, el manejo de árboles patrimoniales y prohibiciones y sanciones. Al ser procesos tan caros y también son a mediano y a largo plazo, tenemos que protegerlos. Entonces también tenemos que crear algún tipo de sanción o prohibición. Por ejemplo, yo no sé si han visto pobres árboles clavados donde dice se vende casa, se da servicio de pintura. Eso no podemos permitirlo porque además estamos mutilando al árbol y además lo estamos haciendo feo ese paisaje. Entonces, ese tipo de prohibiciones y sanciones, las podas, por ejemplo, drásticas que se hacen, eso tenemos que también regularlo. En este momento no se regula. Con respecto al reglamento, estamos en un proceso de revisión, de análisis. Nos hemos guiado con algunos también parámetros a nivel internacional y en este momento lo tiene la Facultad de Derecho de la UCR y también vamos a trabajar con TEBO para que nos ayude en esta parte de socializar este documento con los otros corredores biológicos interurbanos
que hay 7 en este momento y es muy importante, ya que ellos trabajan con la trama verde, que también aporten y que den sugerencias para mejorar y enriquecer este reglamento de la trama verde. Una frase parafraseada: por una ciudad más verde, más habitable, más inclusiva y más conectada con la naturaleza. Pues muchas gracias. Muy bien. Nada más tal vez quería acotar con respecto a algunas sugerencias que nos había hecho Alonso, y me parece importante mencionarlo con respecto a cuáles serían los mayores retos en este caso de trabajar los procesos de arborización y rehabilitación ecológica. Hay muchos, pero yo voy a hablar puntualmente de hay que crear política pública, es necesario crearlo. Si bien es cierto, el país ha sido un país verde y ha tenido una visión desde 1972 al crear las áreas silvestres protegidas, tenemos que volver los ojos a la ciudad. Y ahora tenemos la estrategia de Ciudad Verde a través del proyecto Biodiversity con la cooperación alemana, que vino a empoderar todo lo de corredores biológicos, este proceso de corredores biológicos interurbanos, y lo de poder fortalecer la trama verde. Creo que es necesario fortalecerlo también con política pública, con protocolos, con reglamentación que nos ayuden a ordenar este arbolado, además de hacer más ricos los viveros, que puedan tener varias zonas de vida de la gran área metropolitana para enriquecer la biodiversidad urbana. Y también creo que es imprescindible la educación ambiental urbana. El ciudadano urbano debe saber la importancia que son los árboles en la ciudad para mejorar la calidad de vida y ambiental. Las islas de calor tenemos que ver cómo también las trabajamos en la ciudad y qué más que hacerlo con los árboles. Muchas gracias. Le pasaría la palabra al compañero Giancarlo Pucci. Adelante, Giancarlo. Gracias, Alonso. Buenas noches a todas y todos. Qué bueno que se conectaran. Y aquí encantado en el Día del Árbol de compartir un poco de experiencias de árboles mágicos. Alonso me pidió que hablara un poco de la fundación y los esfuerzos educativos de sensibilización, de construcción de una cultura alrededor de los árboles. Y después compartiremos un poco de todas estas experiencias cruzadas con la municipalidad y toda la experiencia de paisajismo de Don Carlos. Así que aquí voy a compartir pantalla y comentarles. Sí, Árboles Mágicos nació hace como 12 años como una iniciativa para generar un puente, ser un puente de regeneración, de regenerar bienestar individual, colectivo, celebrando los árboles en floración. Que el árbol sea no solo un objeto del paisaje, pero que sea realmente algo que nos mueva y que nos transforme. Aprovechando el contexto de la pandemia, digamos lo que la gente ha llamado como la oportunidad de un gran reset, esto es un movimiento que busca conectar con el ritmo y la sabiduría de los árboles para que nosotros como seres humanos también florezcamos y podamos potenciar todo lo que somos. Y de alguna manera un contexto tan complejo, tan volátil, tan polarizado, que busquemos en nuestro interior de alguna manera, invitados por los árboles para ampliar y construir mucha más esperanza, y que lo que sea que diseñemos, que creemos o que co-creamos en esta nueva posibilidad que nos da este tiempo post pandemia, que venga de un lugar de mucho más conexión. Y Árboles Mágicos, más que una organización o una fundación, ha sido un movimiento. La intención es generar este crecimiento interno para el impacto colectivo, para que haya acciones tangibles y aterrizadas que generen esa transformación en la acupuntura urbana. Por cierto, aquí veo en los nombres un par de personas que han estado cercanas a la fundación. Así que lo que buscamos es apreciar, honrar y valorar a los árboles más allá de del objeto que puedan ser, o inclusive de los beneficios ecosistémicos que ya todos conocemos. Vivimos además en un país privilegiado, ¿verdad? Con más de 2000 especies de árboles y con unas floraciones impresionantes que de alguna manera sacan al árbol del paisaje y nos ponen a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué será ese árbol anaranjado que veo
en febrero allá a la lejanía en Alajuelita, o cuáles serán esos árboles morados que hay en la línea del tren de la Sabana, o cuáles serán esos árboles rosados que hay en el Paseo Colón. Y así, de alguna manera, acercarnos al paisaje, despertar nuestra curiosidad y generar una comunidad. Entonces, Árboles Mágicos lo que ha venido haciendo a lo largo de los años es construir una comunidad de apreciación, de admiración de los árboles. Y creemos que las personas están sedientas de comunidad, ¿verdad? Y hoy más que nunca sentimos que estamos en un momento donde la gente está muy fragmentada, muy aislada, ¿verdad? Si hablamos de nuestra salud mental, estamos en un momento donde todos, de una u otra manera, estamos buscando acercarnos los unos a los otros para sentirnos mejor, para estar mejor y navegar estos tiempos tan inciertos. Entonces, Árboles Mágicos inició hace muchos años, nos conocen mucho por los productos que hemos generado, el libro de Árboles Mágicos, calendarios y otras cosas que hemos hecho a lo largo de los años. Y en el caso de los productos de Árboles Mágicos, el 100% de los ingresos han ido para la fundación y nos han ayudado a generar acciones concretas en un montón de áreas distintas. Y bueno, aquí hay algunos de los números de intervenciones que hemos hecho en estos más de 10 años. Hemos trabajado mucho con ONGs, con gobierno, con empresas, hemos realizado intervenciones urbanas, activaciones en escuelas y colegios, hemos plantado también una cantidad importante de árboles y creo que nuestro trabajo complementa mucho lo que doña Gabriela presentó y preparó con respecto a los esfuerzos que han hecho la municipalidad, que me parece increíble y lindísimo, y que dicha que tengan también documentado parte de estos esfuerzos. Y nosotros lo que hemos querido es sensibilizar y dar información, bioalfabetizar para que la gente se acerque más a los árboles. Entonces hemos ido a escuelas, hemos hecho intervenciones, una que se llama Bajo el Árbol, donde hacemos encuentros en árboles en pico de floración para que la gente los disfrute. Hemos hecho un concurso de árboles en floración por muchos años. Realizamos senderos urbanos o recorridos de bioalfabetización, que aquí les voy a mostrar un videíto, donde buscamos que la gente recorra la ciudad, vea sus árboles, los conozca y además genere pausas significativas para acercarse más y disfrutar la naturaleza en la ciudad. Entonces, en uno de los slides que tenía doña Gabriela decía acercar el bosque a la ciudad y de alguna manera esto es lo que hemos buscado hacer. Entonces, es muy lindo porque son grupos intergeneracionales, muy diversos, de gente con mucha curiosidad por la naturaleza y donde no solo van a aprender de árboles, pero va a haber espacios para pausar, para sentirse más a sí mismos y además para conocer a personas que de otra manera no hubieran conocido, de alguna manera presentados por los árboles. Estos senderos urbanos los hacemos en colaboración con Chepecletas y tenemos ya varios años de hacer muchos de estos senderos en distintos recorridos en el centro de San José, en algunos de los barrios, y francamente es una actividad muy linda. Aprendemos, conocemos de la ciudad y de sus rincones a veces ocultos y qué mejor excusa que los árboles para invitarnos a eso. Así que esa es una de las áreas y de las actividades que hacemos. Aquí sigo con la presentación. Y bueno, sí, sin duda desde un inicio una de nuestras intenciones principales fue traer más árboles. La mayoría de proyectos que hemos hecho son en corredores biológicos fuera del Valle Central, pero también hemos sembrado bastante en Cobrí-Surac y buscamos no solo reforestar, sino generar espacios de reconexión, que la siembra no solo sea un espacio para sentar un árbol, que ya per se eso es maravilloso, pero que la gente realmente salga con una sensación de conexión y de querer ver esos árboles crecer, de buscar que haya más de esos árboles, de interesarse por cuáles son los que funcionan mejor en su barrio, por buscar más áreas verdes donde se podría reforestar.
Así que también hay muchísimos aprendizajes. Creo que doña Gabriela mencionó algunas de las claves para que las siembras sean un éxito. Creo que lo más importante es que los árboles sean árboles grandes y darles ese seguimiento por varios años y no dejarlos ahí de alguna manera abandonados. Así que me encanta ver todo el trabajo de nuevo que ha hecho la municipalidad. Por cierto, Alonso, me encontré esta foto para el recuerdo, que fue una intervención urbana que hicimos en conjunto Río Urbano y Árboles Mágicos en la Plaza de la Cultura. Ahí está Oscar Andrioli, que por cierto me pareció verlo aquí en la charla. Así que tenemos muchos años de ser apasionados por los árboles. Estas fotos, que son fotos urbanas, si le quitan ese roble sabana, ese paisaje, es un país, es simplemente un rincón desordenado del Valle Central, pero ese árbol le da vida a ese lugar, atrae a la gente se para, se detiene a tomar fotografías y sin duda nos impacta directamente nuestro bienestar, ¿verdad? Más allá de esos de 2 a 7 grados centígrados que nos baja la temperatura un árbol en la ciudad, sus colores, su arquitectura, sus raíces expuestas en un lugar donde puedan estar expuestas, por ejemplo, en un parque, nos recuerdan que sí, que es más que cemento y vidrio y cables las ciudades y que esa intención de traer el bosque a la ciudad no es solamente una intención, digamos, ambiental, ¿verdad? Realmente, como mencionaba hace un rato, estamos en una epidemia de desconexión. Estamos en un momento donde las personas estamos alejadas los unos a los otros. Hoy, por ejemplo, me topé un amigo que tenía como varios años de no ver y él mismo me dijo, mira, es que después de la pandemia la interacción que tengo con la gente es diferente. Entonces, necesitamos espacios para encontrarnos, para reconectar y los árboles, de nuevo, son como un espejo enraizado a esta tierra que de alguna manera nos invita a hacer pausas, ¿verdad? Pero no son pausas ya como por encimita, son pausas profundas, son pausas que realmente también nos inspiren a querer realmente una ciudad donde los espacios nos inspiren a soñar, que despierten nuestra creatividad, que nos permitan conectar y empatizar mucho más con personas que tal vez tienen realidades en el día a día distintas que nosotras y nosotros, pero que al acercarnos, conocer, tener conversaciones debajo de la sombra deliciosa de un árbol o en un paisaje floreado, podamos acercarnos y empezar a transformar desde un lugar mucho más impactante, ¿verdad? Creo que tenemos muchas décadas de querer hacer cambios, de plantear cosas diferentes, pero creo que ya nuestro bienestar mental, emocional y espiritual requieren que hagamos una pausa todavía más significativa. Así que, por lo menos así por encima, esto es un poco el recorrido de Árboles Mágicos. Esto ha sido gracias a cientos o miles de personas que han dedicado muchas horas de voluntariado, de apoyo, que nos han prestado cosas y que realmente nos encanta que esta organización sea una organización de la gente. Nuestro vehículo principal de atención es las floraciones porque creemos que estamos en un momento tan disperso, con tanta información, que los colores de los árboles nos pueden sacar de tanta, de la saturación de información, de contenido y permitirnos detenernos. Eso no quiere decir que no estemos totalmente claros de que no se trata solo de sembrar árboles con floraciones llamativas, que tiene que haber un criterio, que el contexto, el lugar, los objetivos ecosistémicos, ¿verdad? Tantas otras variables se deben tomar en cuenta para una siembra. Entonces, esto siempre lo aclaramos, siempre lo hablamos, la bioalfabetización no es solo la belleza, sino también lo que el contexto urbano requiere y por dicha cada vez hay más documentación, información, experiencias que las municipalidades van generando y otras organizaciones. Así que bueno, voy a dejarlo aquí. Ahora en la sección de preguntas podemos seguir profundizando.
Sí, nada más, bueno, gracias, Yanka. Nada más quizás plantear también ahí dejar ahí la reflexión respecto a qué es esa magia, ¿verdad? De una otra manera, esa magia que te llamó a los árboles. Entonces Sí, también creo que por ahí va esa reconexión, ¿verdad? sí, El sí, tema sí. y cómo podemos, de cómo esa magia también llega nos reconecta también con la misma ciudad. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias, Yanka, y bueno, ahorita ampliamos la conversación. Le paso la palabra a don Carlos. Adelante, don Carlos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a tratar de compartir. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a ver un poco, vamos a reflexionar un poco como hicieron los colegas anteriores respecto del tema en un día tan importante como hoy y sobre la presencia y la identidad del bosque urbano es en Costa Rica, pero sobre todo también en el área metropolitana. El bosque en las ciudades contemporáneas, esto es el caso de la ciudad de Panamá, cumple un papel muy importante y en algunas ciudades el proceso de urbanización muy desordenado eh, y no regulado ha hecho que la mancha, digamos, de lo que es la cobertura boscosa o arbórea se haya disminuido o prácticamente desaparecido. Entonces, y son ciudades que crecieron tal vez de adentro hacia afuera, pero en el caso de Centroamérica, el Caribe y sobre todo el caso nuestro, San José, o en el caso de Panamá, en realidad el bosque ha estado siempre allí. La presencia del bosque en una ciudad entonces es muy importante desde varios puntos de vista. El arbolado influye en la calidad de vida, en la calidad del aire, las corrientes y las inundaciones de agua, la moderación de las temperaturas extremas y el valor estético otorga a los árboles también un carácter prácticamente de carácter patrimonial. Existen diferentes formaciones, lo que llamamos bosques y arbolados periurbanos, que son las masas que rodean los poblados y ciudades y que pueden suministrar bienes y servicios tales de tipo ecosistémicos, que los compañeros mencionaron tanto, que van desde leña, frutas, otros productos forestales, no madereros, y la incidencia del árbol entonces en mantener los mantos acuíferos y en la calidad del agua. Hay también parques municipales que pueden ser grandes parques urbanos cuando son de más de 5 hectáreas o otras áreas verdes con arboledas, por ejemplo, los parques menores a 5 hectáreas y aquellos con una variedad de cubierta terrestre y al menos parcialmente equipados con instalaciones para el tiempo libre. Entre otras áreas urbanas con árboles, tenemos los lotes agrícolas urbanos, los campos deportivos, hay terrenos baldíos en donde hay cobertura vegetal, prados, riberas de ríos, campos abiertos y también a veces en los cementerios y en los campos o los temáticos o jardines botánicos. Esto al margen también de los pequeños parques y jardines que pueden ser de carácter individual o privado. Los árboles en realidad forman una parte muy importante de la identidad de la ciudad en términos de la calidad de paisaje y en términos de la historia misma de la propia ciudad. La presencia de las arboledas es un indicador también en términos mundiales de salud
Y la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establece que todas las ciudades y pueblos deberían tener como mínimo un área mínima de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Es decir, que es la relación entonces entre la cantidad de habitantes y la superficie verde versus la superficie construida. Don Carlos, Señor. nada más una consulta. Ahí todavía estamos en la primera. No sé si está avanzando o Bueno, yo pasé ya miles de diapositivas. ¿Ustedes no las ven? estamos en la primera. Y entonces, ¿qué habrá pasado? Que no estoy compartiendo. Sí, pero... Ok. ¿Eres vos? No sé qué puedo estar pasando. ¿Dejo de Ok, compartir y vuelvo a compartir? ¿O querés entonces... si quieres com- comparto yo. bueno, Y, compartí vos la tuya y yo te voy diciendo que pases otra. ok, sí. Ok, un momento. Ok, me avisan cuando se ve. Entonces, hagamos la pantalla completa. Se ve ya. ¿Ustedes tienen la pantalla completa o no en este momento? Sí, ya se ve completo. Porque no veo la pantalla completa. Bueno, algo está extraño conmigo. Bueno, aquí es lo que yo les estaba comentando, por ejemplo, esta imagen de la ciudad de Panamá, que es un caso muy particular porque es una ciudad muy joven y que creció en torno al bosque. Vamos al siguiente. Acá yo les estaba comentando la relación entonces entre área verde y cantidad de habitantes por metro cuadrado y la relación de equilibrio entre la masa forestal o la masa boscosa y otros tipos de uso del suelo, que junto con, digamos, otros factores determinan la calidad de vida y la calidad del aire en un determinado espacio urbano. Otra más. Aquí vemos, por ejemplo, como es característico en países en donde de clima mediterráneo o que tienen las 4 estaciones, donde los árboles que tienen entonces una estacionalidad respecto de su follaje, cambian el color del follaje y entonces en el caso del otoño, antes de perder las hojas, entonces va cambiando la coloración de la copa de los árboles y luego en la primavera vuelve a cambiar en la mayoría de los casos con la floración. Esto es algo que en el siglo XIX fue muy estudiado, eh, por el paisajismo europeo, en donde la fenología de las plantas se conocía, entonces donde no había los problemas que tenemos actualmente de variaciones de clima, entonces se sabía que el árbol en cada etapa del año y la coloración cómo iba a ser, y entonces podían sembrar las especies unas a continuación de otras, de manera de formar estas cascadas de color, eh, sabiendo entonces cómo iban a estar transformándose las hojas entre el verano y el otoño hacia el invierno. Otra más. Acá es lo que yo les comentaba respecto entonces de la presencia del árbol integrada a la vida urbana y como parte de la identidad. Vamos con otra. En este caso vemos esta imagen del Central Park de la ciudad de Nueva York, como de alguna manera es un parque que está en el centro de la ciudad y como desde el parque vemos la ciudad en torno a él. Que es la diferencia entonces entre bosques especiales y otros bosques que en realidad la ciudad creció en torno al bosque y en este caso es el gran parque que se hizo en el centro del bosque. Esto tiene que ver entonces con la historia de la ciudad y con la historia de las personas. Otra. Y esto nos lleva entonces a la parte más importante del tema que yo estoy trabajando hoy, que es la vegetación y en arbórea, la vegetación urbana, la cobertura vegetal, como parte de la memoria colectiva y como parte del imaginario popular y de la identidad de los pueblos y de las personas.
En nuestro caso, en Costa Rica, otra fotito. Cambiamos a otra. Gracias. El bosque ha sido una realidad omnipresente en toda la historia digamos, social del país, desde el punto de vista de su presencia, y es como constante a lo largo de todas las etapas de transformación del territorio, desde la selva virgen hasta la aparición de los primeros asentamientos urbanos en distintas épocas y sobre todo también a lo largo de la transformación urbana. Vamos con otra. La presencia del bosque entonces constante, en donde la ciudad empieza en un diálogo con el bosque y luego pasa, en algunos casos, en una urbanización más fuerte, a fragmentar o diezmar ese bosque. Vamos con otra. Aquí vemos entonces cómo la selva omnipresente, la selva constante, empieza a ser transformada por las actividades agropecuarias y también por los asentamientos. Vamos con otra más. ¿Otra? Sí, muy bien. ¿Otra? Pero como ustedes están viendo, a lo largo de toda la historia y aún ya ante la formación de las primeras ciudades, el bosque sí tiene esta calidad de omnipresencia, es decir, está siempre, cotidianamente, es parte de la vida de la población. Lo era también para las culturas, digamos, originarias, para nuestras culturas, digamos, de los primeros pobladores antes de la conquista española. En el caso nuestro también y de Mesoamérica, y esta presencia del bosque constante que había que controlar, ¿verdad? Es decir, si no controlábamos, el bosque volvía sobre las áreas en donde estábamos desarrollando la vida. Entonces apareció lo de las quemas y lo de las chapias y especie de diálogo entre la vida urbana y el bosque. Pero lo que es un hecho es que en el caso nuestro, por ejemplo, en el de Costa Rica, la presencia del bosque es y ha sido constante a lo largo de la historia y lo que estamos reflejando es lo que tiene que ver con la identidad del espacio urbano y del espacio público. Otra más. Ya donde entonces la vegetación empieza a tener un diálogo entre las construcciones que van haciendo la población. Otra. Otra más. Vemos entonces que de alguna manera el bosque ha estado presente a lo largo de todos los estadios del desarrollo de la vida de la sociedad costarricense en el territorio y especialmente en el caso de las ciudades, la ciudad ha ido creciendo desde el bosque y en torno al bosque. En una urbanización más radical, como ha pasado a partir probablemente desde finales del siglo XIX, comienzos y mediados del XX, donde la deforestación fue más grande, pero entonces aparece esta revalorización del bosque por parte nuestra y también de las áreas urbanas, en donde el bosque es estudiado desde distintas disciplinas y es recuperado. Vamos con otra. Justamente es alrededor del siglo XIX, es decir, al finales del siglo XIX y comienzos del XX, que se produce un gran cambio en lo que es la estructura de las ciudades. Este es Frederick Law Olmsted, que se considera el creador del parque urbano contemporáneo, y él se inspiró en algunos ejemplos entonces europeos de ciertas fincas, de ciertos espacios que habían sido espacios privados en la época, digamos, previa, en donde no existían las repúblicas y donde la hegemonía era monárquica, y de pronto esos espacios empezaron a democratizarse, y entonces ya los espacios verdes de una cierta calidad no eran solo para ciertos palacios o para ciertas estructuras importantes, sino que pasaron a ser parte de uso público. Es decir, aparece el parque urbano contemporáneo, y si vamos a otra, vemos entonces, bueno, tal vez dos de las grandes creaciones de Frederick Law Olmsted, como vemos el Central Park de Nueva York, que era lo que comentábamos antes, donde la ciudad empieza a crecer
pero entonces se establece una especie de corazón de la ciudad en la que se va a no mantener el bosque, pero se va a recrear, en este caso, el bosque. Y el ejemplo arriba es el Emerald Necklace o el collar de esmeraldas, que es la serie de bosques que diseñó Olmsted para la ciudad de Boston en torno al río Charles, al Charles River, que entonces que es una serie de parques que van organizando toda la ciudad. Esto marca la pauta entonces de espacios verdes que tuvieron que ver, sobre todo a final del siglo XIX y comienzos de XX, con las grandes epidemias y con la revolución industrial y los efectos de la ciudad, entonces que comenzaba a ser insalubre. Entonces, de alguna manera, las primeras plantaciones y desarrollo de estos parques tuvieron un carácter de higiene y también de salud ambiental y previendo entonces el crecimiento de la ciudad. Vamos con otra. En el caso de, por ejemplo, de México, este es el bosque del Chapultepec. Entonces se siguió el ejemplo del Central Park y se estableció en el centro de la ciudad un bosque, de la misma manera que en París lo hicieron los Champs-Élysées o en Inglaterra el Regent's Park y en París, por ejemplo, el Bois de Boulogne, en Madrid, bueno, que es más cercano a nosotros, por ejemplo, el Retiro. Empezaron a construirse estos grandes parques urbanos y en San José esto fue el Parque Nacional el que tuvo que ver con esto, en donde la zona actual del Parque Nacional era un swampo, entonces fue en pequeño y para lo que era la San José de esa época, la manera de secar el swampo y transformar a través del bosque la creación de un espacio público que recuperara el bosque de una manera diferente, en el sentido de que fue una recreación de un bosque y no la permanencia del bosque original. Vamos con otra. Aquí tenemos otra imagen del bosque del Chapultepec, otra más. En Buenos Aires, Argentina, entonces también esto ocurrió. Esta es la desembocadura del Río de la Plata. Tenemos acá la ubicación de la ciudad de Buenos Aires y el bosque que se creó también muy, muy, muy grande, con gran cantidad de hectáreas, que es los llamados bosques de Palermo, en donde ustedes ven que están las explanadas de zacate, pero está también esta especie de polvo de ladrillo que permite de alguna manera consolidar un terreno que no se embarre y que no sea un material duro y que entonces va a caracterizar el área de circulación peatonal entre los bosques. Vamos con otra. Y en donde entonces sí hay una recreación de una naturaleza que en este caso que no existió, es decir, es un bosque creado y a la manera tal vez de los parques europeos. En el caso nuestro, el bosque siempre siguió estando presente en forma periférica a la ciudad y la agricultura también, es decir, nosotros vivimos con la agricultura y el bosque cercano a la vida urbana. En el caso de nuestra ciudad de San José, esto se vuelve crítico a partir de la década de los 40 del siglo pasado, llegando los efectos mayores de la deforestación a ser, digamos, hacia 2, 3, 4 décadas después, y entonces aparece un proceso de recuperación de las zonas desertificadas. Pero en este momento, digamos, estamos en una situación en donde el problema del arbolado urbano y de las manchas del bosque, las manchas que podríamos llamar boscosas dentro de la ciudad, tienen también que ver con la con la lucha en contra de la pérdida de la biodiversidad y con la conexión de las áreas verdes que van quedando, como lo mencionó Gaby, en términos de los corredores biológicos interurbanos, pero que son de una escala mayor, ¿verdad? Hay una gran cantidad en el país y también a nivel del corredor centroamericano, pero además hay unos corredores que no son biológicos y sí son interurbanos,
que podemos llamar los corredores o conectores verdes, y que tienen que ver con la recuperación del encaje que constituye la infraestructura verde. Vamos con otra. Acá en este caso seguimos viendo todavía la parte de cómo es la foresta urbana en Buenos Aires, una foresta introducida. Y volviendo al caso nuestro de Costa Rica, entonces el planteo es de la recuperación de la cobertura original y sobre todo de lograr mantener los patrones originales de presencia de especies, de manera a asegurar la continuidad del suelo, la continuidad de la humedad, la continuidad de ciertas especies que permiten a las aves, a los insectos, a los roedores, a las personas, seguir su movimiento dentro del contexto urbano, dentro de lo que es la infraestructura urbana, pero al mismo tiempo permiten la continuidad del paisaje y en el caso nuestro, la preservación de la memoria histórica y de la exaltación del árbol como parte de la identidad, que es y de la memoria colectiva nuestra, que es el aspecto que yo quise destacar en la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Sí, destacar lo que menciona también en ese contexto de transformación del paisaje, ¿verdad? De una otra manera, por lo menos acá en Gran Área Metropolitana de Costa Rica, cómo hemos venido si bien a transformar y, bueno, obviamente, digamos, a modificar en gran medida el paisaje y urbanizarlo. También plantear dentro de ese imaginario, quizás un imaginario también actual del tema de una otra manera, como si bien, por ejemplo, digamos, en el caso de los ríos, que siguen siendo ciertos vestigios de esos bosques originales, como dentro de ese imaginario, de una otra manera, quizás en un discurso actual, cómo buscamos quizás devolver ese bosque urbano que no solo sea para los seres humanos, ¿verdad? Entonces, de otra manera, cómo buscar esa convivencia. Me parece muy valioso, digamos, lo que aporta también el tema del imaginario y esa presencia de una otra manera siempre de elemento natural. Porque podemos decir que ya uno rompe la acera y ahí va a crecer algo. Más bien, si uno lo deja solo, va a crecer. Entonces, también destacar eso, por lo menos aquí en el caso de Costa Rica, y haciendo también la observación, porque hay varios compañeros y compañeras que son de varios países que nos están acompañando. Si uno deja algo solo, aquí crece. Entonces, destacar realmente también eso que mencionábamos anteriormente, el tema de la vida, ¿verdad? De una otra manera, como la vida persiste a pesar de todo y que de una otra manera también es esa presencia de la vida que se refleja en los elementos vegetales, en el árbol y en otras especies que luchan, digamos, entre mantenerse entre tanto concreto y otras áreas grises. Sí, no, agradecerle, don Carlos. Vamos a dar, digamos, aquí el paso a tener nada más, bueno, abrir, digamos, la segunda parte de la sesión que tiene que ver con preguntas, comentarios, deportes del público presente. Recordarles que es a manera de micrófono abierto. Y por ahora, conforme fueron anotando consultas y comentarios, se montó una lista por acá y vamos a dar la palabra según ese orden. Primero le pasaría la palabra a la compañera Susan Gross, si todavía estás por ahí. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Sí, mi pregunta es para la señora Gabriela Sánchez de la Municipalidad de San José. Quería consultarle si la municipalidad tiene viveros y también cómo regala árboles para grupos de aficionados que quieran sembrar en algún sector de la ciudad. En particular, me interesa la sabana, pero yo sé que la sabana está bajo el ordenamiento del ICODER, no pertenece a la municipalidad de San José, pero esperaría que haya alguna colaboración entre las dos instituciones. Bueno, muchas gracias, doña Susana. Con respecto a la primera pregunta, sí, los viveros hay principalmente para arborizar. Las características de los árboles son muy diferentes.
para los procesos de rehabilitación ecológica. Los árboles que yo utilizo tienen unas características y los árboles de los procesos de arborización tienen otras características. En la Municipalidad de San José, principalmente el vivero es para procesos para arborizar. Y regalan, pero pues tampoco es como para hacer plantaciones pues masivas. Y es importante que a nivel de país, porque en los 80s había un vivero a nivel de MINAE. Entonces, nosotros como país le debemos eso. Tenemos que establecer un vivero, ojalá que permita los procesos de gobernanza, como este modelo de Bogotá, que me pareció sumamente interesante, porque viera doña Susana cuando ve especies muy extrañas. Y uno dice, pero ¿qué es esta maravilla y tan hermoso? Entonces, es esta unión entre ciencia, por ejemplo, como lo de Jardín Botánico, con el Ministerio de la Secretaría de Ambiente y el municipio. Entonces, imagínense qué gobernanza más interesante para poder establecer árboles, por ejemplo, en este caso, el bosque húmedo premontano, diferentes, que se haga investigación. En este caso, podríamos ligar al Museo Nacional para poder enriquecer la gran área metropolitana de los árboles y de las especies que tenía anteriormente. Y con respecto a la sabana, pues ha habido algún tipo de colaboración, no es tan fuerte, pero sí le ha habido algún tipo de acercamiento. Y pues nosotros muy felices de poder contar con la sabana y que una parte de él forma parte del corredor biológico interurbano Río Torres. Sí, Gaby, quizás ahí, para como un poco más bien poner también contexto de lo que comentaste, diferenciar los procesos, digamos, de lo que implica, o bueno, conceptualmente lo que es arborización y el tema de rehabilitación. Entonces, yo no sé si quieres comentar un poco de eso para tener claro ese concepto. Ok. Arborizar es plantar en calles y avenidas. Por lo general, se limita a una poca cantidad de especies. ¿Por qué? Porque las especificaciones son muy puntuales. Por ejemplo, lo que decía don Giancarlo, en lo que es arborizar, imagínense que necesitamos árboles de 2,5 metros a 3 metros para garantizar la sobrevivencia, con raíz pivotante, con muchas características con respecto, por ejemplo, a la floración, a la cantidad de hojas que bota. Esa es una de las características para arborizar. Y para rehabilitación ecológica es más bien raíces que amarre el suelo, que pueda dar alimento a las aves, que enriquezca el suelo, que también lo amarre, porque estamos plantando a orilla de los ríos, y ahí necesitamos principalmente una altura de 1 metro, 1,5 metros, nos funciona. Entonces son procesos diferentes, igual caros, estamos hablando de procesos caros, donde se les debe dar seguimiento, mantenimiento, pero las características de los árboles y el proceso tanto de mantenimiento como el poder establecerlos son diferentes. Siempre es pues llegar a poder mejorar y fortalecer el arbolado urbano a través de los servicios ecosistémicos, pero sí son procesos diferentes. Y el reglamento hace esa diferencia, que esperemos que pronto lo tengamos y poder ser un instrumento también de uso técnico y que mejore la biodiversidad urbana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Susan. Gracias, Gaby. Le paso la palabra al compañero Manuel del Centro Cultural de España. Yo tenía una reflexión, digamos, y una preocupación para expresarle a Gaby como parte de la Municipalidad de San José. Digamos, hemos estado hablando de árboles y justamente un tema muy interesante, el tema de árboles imaginarios, el tema de los servicios ecosistémicos, los intangibles que nos aportan, y eso de alguna manera nos alienta a reforestar o arborizar. Sin embargo, veo como con preocupación como que también se está dando ahora algunas ideas acerca de otros usos de árboles o otros valores ecosistémicos de los árboles, ¿no? Como es el tema de la fijación de carbono y el tema justamente de andar cortándolos periódicamente, ya una vez que ha fijado determinada cantidad de carbono y nitrógeno. Es como, para mí, es como si de alguna manera estuviéramos un poco incrementando la famosa barrera agrícola, y creo que también es un poco como un contrasentido de ese valor que se le quiere dar también un poco a los árboles, y lo estoy viendo con un fin
que si bien es cierto que hay que valorar los intangibles, pero digamos, no tanto monetarizarlos, ¿verdad? Esa es un poco mi reflexión y mi preocupación, que quería saber un poco cuál es la opinión de Gaby al respecto. Bueno, también lo comparto, comparto con usted, don Manuel. O sea, no, o sea, es impactante de verdad pensar en eso, de que ya como es, me sirvió y ya no lo necesito, ya no lo ocupo. Por eso la reglamentación es muy clara con respecto a la parte de coda, a la parte de poda drástica, las mutilaciones que muchas veces vemos, se considera un 70% de la copa mutilado. Entonces, y nosotros vemos muchos árboles mutilados. Entonces, eso es una parte de la reglamentación y la parte también de la corte indiscriminada. Entonces, esperemos que podamos tener un reglamento para proteger el árbol urbano, que no lo tenemos. Entonces, espero que sea pronto, Manuel. Yo quiero destacar nada más algo que Gaby me ha dicho a veces. Uno anda ahí plantando, ¿verdad? Porque por el tema de reforestar y demás, tema de servicios ecosistémicos, pero también recordar que los árboles son seres vivos, ¿verdad? Entonces también en esa línea de la responsabilidad que implica eso, a la hora de eso, y no es como de lo que mencionan de ya no nos sirve, ¿verdad? Entonces también es un ser vivo. Utilitarismo. Qué bueno, Alonso, que recordaste eso, porque a veces suena como romántico, pero realmente no es romántico, son seres vivos. Y cuando entonces hablamos de mutilar es como, o cuando encalan, por ejemplo, encalar un árbol, es como que yo te pongo un masking en el brazo, imagínate, no estoy dejando que respiren, ellos tienen poros, entonces eso es un ser viviente donde estamos agrediendo su integridad física. Ok, gracias Gaby. Okay. Le paso la palabra aquí siguiendo la lista a Ari Subi. Yo la conozco. Si estás por ahí todavía. Hola, buenas noches. Sí, Hola, hola Ari. ¿cómo está, doña Gabriel? Bien, gracias. Mi pregunta era con respecto a lo del nuevo reglamento. ¿Cuál es Sí, señor. el nombre puntual de ese reglamento? Disculpe. Reglamento para la gestión y manejo de la trama verde. ¿Y ese ya está aprobado o está en proceso? No, bueno, es una historia que viene desde hace mucho tiempo, cuando desde el 2004 veníamos trabajando en la parte de arborización y vimos que no teníamos un reglamento, pero no hubo tierra fértil en ese momento y es así como siempre queda el gusanito y también esa parte como necesitamos proteger los árboles en la ciudad. Y entonces hasta hace 4 años nos volvimos a juntar algunas instituciones y es así como planteamos algo también más maduro y más cercano a lo que está ahora actualmente, como es lo de la trama verde. Entonces nos juntamos, duramos 3 años porque eso no forma parte de nuestro quehacer, sino nada más es la buena voluntad de funcionarios públicos pues que queremos elaborar un tipo de reglamentación que proteja el árbol urbano y duramos 3 años. Ya pasó a consulta, lo revisaron algunas jefaturas y ahora lo tiene la Facultad de Derecho, porque como no teníamos un abogado en el equipo, éramos muy técnicos, entonces creemos que hace falta ese componente legal fuerte y ahora también TEU, unimos esfuerzos y ellos como están trabajando con los corredores biológicos interurbanos, nos van a ayudar a socializar. Entonces, ¿qué significa eso? El proceso de consulta, que igual nosotros pues no tenemos el tiempo ni la capacidad ni el dinero tampoco para atender tantos corredores. Ellos nos van a ayudar en esa parte logística y es por eso, espero que este año podamos terminarlo. Ya con esto consulta, con todas las acotaciones de las personas, enriquecerlo y a buen tiempo yo pienso que el otro año podríamos tenerlo ahí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Bueno, le paso la palabra al compañero Olma Mor.
Olman, ¿estás por ahí? Creo que no. No sé si tiene el audio bien, porque ahí aparece, Pero creo que la pregunta era para Giancarlo, Sí, ahí o la veo en el chat anotación. una pregunta. Sí. Sí. Pregunta Olman en el chat. Dice, siendo los árboles y su floración elementos que producen encanto y esperanza para educar, ¿cuál es el vínculo que hacen con colegios y escuelas para que desde ahí, desde edades tempranas, se incentive para que se dé el valor humano y ambiental que se merecen los árboles? Sí, contarle que nosotros desde hace más de 10 años visitamos escuelas y colegios, hacemos dinámicas, presentaciones con fotografía, o sea, lo que queremos es que las chicas y los chicos aprendan y además, y sobre todo, se enamoren de los árboles, ¿verdad? Para que los quieran ver más en su escuela, en su barrio, para que le digan a sus padres antes de cortar un árbol, ¿verdad? Que ellos sean los mismos niños los que tengan la información para preguntar qué es esa especie, etcétera. Y sí, Árboles Mágicos tiene un convenio con el Ministerio de Educación y en el marco de ese convenio se hacen distintas cosas. Después de la pandemia nos ha costado reactivar algunas actividades, antes hacíamos mucho más, pero siempre está dentro de nuestras intenciones seguir sensibilizando a la gente a partir de la belleza de los árboles. Sí, gracias, sí, Jan. sí sé Muchas que Olman gracias. está ahí. Ahí está Pura Olman. vida, Olman. Ah, ok, súper. Sí, estaba. Ok, vamos a verificar. Sí, creo que el compañero que seguía, bueno, vamos a ver si vuelve a aparecer. Pero bueno, de momento le pasaría la palabra a Andrés Lil. Buenas noches, muy agradado de escuchar todos los esfuerzos que se están realizando, ¿verdad? En la trama verde y en la arborización. Bueno, mi consulta era más que todo, creo que el tema de la arborización es un tema que amarra a muchos otros temas, ¿verdad? Que trae muchos más beneficios. Y estaba por consultar sobre, digamos, si se hacen otros esfuerzos con otros esfuerzos, como digamos lo que es el senderismo y la parte del paisajismo, en el sentido de poner a la persona, ¿verdad? Y la apropiación de las personas del espacio público, ¿verdad? Es importante, digamos, los espacios públicos, como también en el tema de la peatonalización, ¿verdad? De las ciudades, ¿verdad? La importancia de buscar una ciudad más hecha para las personas que caminan que para los carros. También ver que las personas estén viendo hacia el verde, ¿verdad? Y eso generalmente. Ok, creo que era más que todo comentario. Ujú, ujú. Gracias, Andrés. Ahorita nuestro compañero. Alonso, tal vez ahí por lo menos lo que podríamos mencionar es que dentro del marco del proyecto de Rutas Naturbanas, justamente ese es uno de los objetivos principales que tiene que ver con senderismo, digamos. No, no es solo ese, pero sí genera una posibilidad de movilidad a través de estos corredores y entonces pues se acerca más a la gente, a la naturaleza, en vez de darle la espalda. Entonces, por lo menos mencionarlo como un buen ejemplo de eso que vos preguntabas. No, sí, claro, a eso me refiero, digamos que la integración de la arborización, ¿verdad? En la parte de la creación de parques y la conexión ambiental de las zonas verdes con los parques. Y bueno, y eso era la intervención. Muchas gracias. Bueno, tal vez Gracias. comentar sobre ese mismo tema, entonces, que en realidad en la parte del corredor biológico interurbano del río Torres y en este momento el corredor que se acaba de crear del río Tiribí, entonces hay todo un esfuerzo entre las municipalidades de Goicoechea, Montes de Oca y La Unión. Estamos generando, junto con el apoyo de las municipalidades respectivas,
y los comités vecinales y también la Universidad de Costa Rica, de ya una especie de, sería un corredor verde, un corredor paisajístico, que en una parte, como comentaba Alonso al comienzo, tiene una parte importante de ambos corredores, del Torres y del Tiribí, pero también no solo contempla esto, sino como yo comentaba más al comienzo, la idea de recuperar la trama verde, este encaje verde que se da a través también de quebradas, líneas de agua y sobre todo, digamos, ciertos derechos de vía, ciertas calles en donde realmente la recuperación de la cobertura vegetal, ya no solo arbórea, sino general, la regeneración desde el suelo, digamos, del estrato herbáceo, el estrato arbustivo, el estadio arbóreo. Entonces, este es un esfuerzo muy grande que lleva ya unos años y va avanzando con importantes resultados y en donde no solo hay la preservación del bosque, sino de alguna manera hay la preservación también de la mancha agrícola que no es intrusiva o que no desplaza entonces bosque, pero sí tiene que ver con la conservación del paisaje y también tiene que ver entonces desde el punto de vista de eso que usted menciona, que bueno, se puede llamar senderismo, pero se puede llamar, yo me gustaría más hablar de movilidad a través por los diferentes medios y tiene que ver con el concepto de agroecoturismo, que por ejemplo cuando hablamos de ciertas zonas nuestras en donde hay población originaria, también se habla de agroetnoecoturismo, en donde parte de la agricultura, la recuperación de la cobertura vegetal y también las prácticas ancestrales y los significados ancestrales son tomados en cuenta en el mantenimiento y la recuperación de un paisaje a través entonces de la producción, pero también de la movilidad en términos de las diversas formas de turismo que no sean un turismo inclusivo ni de desplazamiento, sino que permitan justamente la vida, el sustentar todo el esfuerzo que se hace para recuperar estos sistemas. Quizás ahí nada más para ampliar, que una otra manera también es reconocer las áreas verdes y los espacios naturales urbanos como parte de ese territorio. Y de otra manera, destacando también lo que comenta Andrés, el tema de cómo reintegrar, principalmente en el caso, digamos, de esas áreas, que partiendo más bien, las áreas verdes están fragmentadas a nivel de ciudad, están en gran parte negadas, lo que tiene que ver con áreas de protección, en la parte de los ríos, entonces también ese es el reto de cómo reintegrar, ¿verdad? Y no solo reintegrar dentro del tema de conectividad biológica, que si bien es muy importante para el tema de la salud a nivel ecosistémico, también es cómo reconectar y generar esa conectividad del cómo volver a esos espacios más cotidianos. De una otra manera, creo que también parte de la experiencia que han comentado tiene que ver cómo desde ese día a día, desde la cotidianidad, trabajamos ese vínculo, que tiene que ver con identidad, que tiene que ver con apropiación, pero realmente si no tenemos una relación cercana con los espacios naturales, con las partes de áreas verdes, con los ríos, con los bosques ribereños, con áreas vinculadas a estas redes verdes, a estas tramas verdes, cuesta más generar cambios y dentro de esa línea sí es clave de una otra manera cómo propiciar una apropiación del entorno a partir de recorrer el territorio, que me parece bastante valioso. Que de otra manera se viene haciendo también, bueno, de árboles mágicos, también de los otros diferentes espacios, que de una otra manera también es recorrer la ciudad, pero que también no necesitamos salir de la ciudad para disfrutar de la naturaleza. Entonces también por ahí un tema que mencionaba Yanka, el tema del proyecto Rutas Urbanas, por ejemplo, de cómo volver la cara a estos espacios. Damos eso como comentario. Y bueno, quería nada más, no está ahorita Luis B, pero voy a leer el comentario que dejó por acá, que era el comentario pregunta. Mencionaba, bueno, gracias por excelentes ejemplos de un buen hacer en favor de la vida por medio de los árboles. Y bueno, hace preguntas, varias preguntas. La primera, ¿qué significó o representa el decreto del Día del Árbol de 1915?
Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta menciona, entre la belleza que cuenta Pucci y la hazaña de arborizar zonas urbanas que muestra Gabriela, y la pérdida de identidad y conexión con el bosque, ¿qué hace falta para tener una política pública nacional o local de arborizar y dar mayor importancia a la trama verde? Eso, segunda pregunta, son 3. Y la tercera pregunta menciona cómo recuperar la identidad cultural con el árbol. Entonces creo que sería como, primero el tema del Día del Árbol, qué significa el decreto. Segundo, el tema, digamos, de qué hace falta para tener una política, ya sea nacional o local, para arborizar y dar mayor importancia a la trama verde. Y por último, el tema de la identidad cultural con el árbol. Entonces, quien gusta, quizás Gaby primero. Vamos por una. Con respecto al decreto 1915, siempre me gusta mencionarlo porque representa una de las primeras políticas públicas ambientales. ¿Qué significa eso? Que desde hace más de 100 años estamos celebrando el Día del Árbol. Entonces, desde hace más de 100 años también se reconoció la importancia del árbol como dinamizador a nivel de política pública y a nivel también considero que social. Entonces, por eso la importancia, porque hoy estamos 15 de junio celebrando el Día del Árbol y ya tenemos más de 100 años de celebrarlo y que fue a través de un decreto de Alfredo González Flores. Es pequeñito, los invito a buscarlo y representa ese inicio, creo yo, de ese chip verde en los costarricenses. Ok. Y recordando la segunda pregunta es, ¿qué hace falta para tener una política nacional, local para arborizar y dar mayor importancia a la trama verde? Eso quizás abierta a los 3. Bueno, en el caso del paisajismo, no hay una legislación de paisaje en Costa Rica, no existe el paisaje como término jurídico, no aparece en ninguna ley. Hay una mucho mayor visualización y conciencia de qué es el paisaje y de qué es la profesión. De hecho, hay muchos paisajistas en el país, hay una maestría de paisajismo, hay un observatorio del paisaje, digamos que, y la empresa privada y sobre todo el turismo, no el turismo amigable, pero el otro turismo, el más comercial, y sí tiene una mayor conciencia del tema del paisajismo, pero no hay una legislación. Esto es algo que es común a toda América Latina y algunos países tienen más legislación que otros, pero en realidad hay un movimiento que se llama la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, en la que participan todos los países de América y que ha generado una actividad en los últimos 10 años sobre esto a través de cartas nacionales de paisaje. En Costa Rica, la Asociación Costarricense de Paisajismo tiene una carta de paisaje y la está actualizando. Y a partir de las cartas nacionales de paisaje y de la relación entre países, se ha creado una red latinoamericana, una red de intercomunicación, una red de parlamentarios por el paisaje. Pero en realidad lo que hacemos los paisajistas o los defensores entonces desde el punto de vista del paisaje o de la cultura es apoyarnos en la legislación que hay sobre, digamos, en términos de ambientales, en términos de protección a la naturaleza y en términos de protección del paisaje, en términos del patrimonio cultural. Pero no hay una legislación específica, pero sí hay una mayor conciencia y hay a nivel de toda América Latina un movimiento como el que estoy comentando, pero que tiene solo 10 años de existir, por el cual se busca llegar a lo que se llama una Convención Latinoamericana del Paisaje, de la misma manera que existe la Convención Europea del Paisaje, en un continente donde realmente el paisajismo sí tiene una legislación durante muchos siglos, y también la Federación Internacional de Arquitectos de Paisaje, la IFLA, está impulsando junto con la UNESCO lo que en algún momento sería una Convención Global del Paisaje, pero si estamos lejos de la regional, imagínense a cuánto estamos de la mundial. Pero sí hay un tema de que el paisaje no está. Lo que hacemos los paisajistas y los defensores, tal vez de la parte también del patrimonio del paisaje como un tema cultural, es apoyarnos en la legislación existente,
pero el que exista una política significará entonces que haya una mayor conciencia sobre eso. Echamos manos de lo que existe, pero sí se está trabajando por una legislación, y es un proceso lento, y hacia allí vamos, y sería importante, sí, que fuéramos ganando terreno, y que Costa Rica, que en términos, digamos, de biodiversidad y en tantos otros aspectos hemos sido un ejemplo a nivel mundial, pues sería bueno que también colaboráramos en generar entonces una legislación que tiene que ver con el paisaje, que no la hay, y que sería una manera de integrar los aspectos que usted dijo en su pregunta, o que quien hizo en estas preguntas, que es lo que estábamos hablando, que es toda la parte, digamos, del territorio, con la parte ambiental, con la parte ecológica y con la parte de la percepción y de identidad que tiene que ver con el vivir en un determinado hábitat o paisaje. Tal vez yo le agrego ahí a la última pregunta, que es cómo recuperar la identidad cultural o a partir del árbol o con el árbol, en relación al árbol. Y yo creo que el hecho de que tengamos, hablando de las ciudades, de que estemos dando las espaldas a los ríos, de que los árboles, como decía Gabriela, los usamos para poner un rótulo de se vende, que decapitemos esos árboles con una poda, entre comillas, sin ningún tipo de, que necesitemos un reglamento para saber cómo cuidar un árbol cuando el sentido común perfectamente nos puede guiar hacia eso mismo. Yo creo que todos esos son síntomas de esta desconexión tan profunda en la que estamos, y que el árbol, hablamos del árbol como algo que está lejano a nosotros. Y yo sé que pues esto es un ser humano y un árbol, ¿verdad? Lo puedo ver como un árbol, pero en realidad somos parte de la biosfera, somos parte del mismo sistema natural. En realidad no estamos separados, ¿verdad? Y el árbol más bien nos recuerda de esta interconexión que hay con los animales, con tantos otros sistemas naturales. Entonces yo creo que estamos en una crisis profunda de identidad. Vengámonos hacia Costa Rica. ¿Qué somos los ticos ahora? Hace unas décadas era muy claro la lista de cosas que éramos, pero ya ahora estamos en un momento donde no hay claridad cuáles son esas prioridades de la identidad costarricense, donde el paisaje, don Carlos, me encanta todo el conocimiento que usted tiene, que usted maneja, esa visión, comparar todas estas ciudades y las posibilidades que tienen, pero la gente no vemos el paisaje como un paisaje, ¿verdad? Vemos como simplemente espacios atomizados con intereses muy, muy puntuales, sobre todo por desarrollarlos, sin ningún tipo de consideración estética, consideración en el bienestar, es simplemente cuántas unidades de habitacionales me caben al menor costo para poderlas monetizar lo mejor posible. Entonces yo creo que en realidad hay una, más allá de la identidad con el árbol, hay una identidad profunda de seres humanos que se está replanteando, ¿verdad? Y Costa Rica, pues sí, ya no sabemos si la pesca a arrastre es importante o si no es importante, o si extraer petróleo en el país es importante o no es importante, o si, ¿verdad? La expansión urbana está considerando ese bosque que, como usted decía, don Carlos, ha sido omnipresente, pero que puede ser cada vez más marcado esa frontera donde, ok, todo esto es urbano y está lleno cada centímetro y de aquí para allá es bosque. Cuando ha sido muy bello tener un país donde hay un traslape importante y donde en realidad la sensación de verde y por supuesto de cobertura boscosa, que sigue siendo muy alta, pero el punto es que, no sé, en los discursos políticos no se escucha el tema ambiental, verde y todo su potencial de seguirnos diferenciando como país, de no solo proteger, pero también monetizar, también hacerlo parte del eje de desarrollo país a partir de conocimiento que se vaya generando en relación a los bosques, a las plantas, y a todas esas posibilidades que el paisaje nos presenta, y que en vez de estar un poco como observando a partir del momentum verde que tuvimos a raíz de decisiones importantes que se tomaron hace décadas,
¿verdad? Un poco ese momentum ya se fue, ahora es más bien ver a ver qué podemos construir para adelante. Y eso no se escucha de nuevo, como en el discurso político, y claro, estamos con tasas de desempleo gigantes, hay mucha hambre, ¿verdad? Hay mucha inseguridad, etcétera. Entonces también en las prioridades de las personas, el árbol que está en la esquina no es una prioridad, ¿verdad? Hay otras. Entonces, yo creo que una vez más, esto está todo tan conectado que la única manera en realidad de volver a ver los ríos, los árboles, la trama verde, es desde el punto de vista integral de ciudadanía y de bienestar de los seres humanos que vivimos en un territorio. Entonces, esa política pública también debería estar asociada a otro montón de políticas públicas que ven al ser humano como sí, como un elemento, como un ser que tiene un bienestar y que ese bienestar o mejora o empeora en función de una serie de cosas. En fin, entonces es complejo. Pero Bueno, es pero una conversación riquísima. digamos que acá estás vos diciendo todo eso, y eso es lo importante, por ejemplo, de un conversatorio. Y el tema de la crisis del liderazgo político en Costa Rica tiene que ver con esa crisis que vos decís. Es decir, no hay un liderazgo en diferentes niveles y sobre todo en términos, es un tema bastante político lo que pasa con eso, pero aquí estamos nosotros hablando de eso y en muchas otras partes también, y están los esfuerzos que todos hemos comentado hoy acá. Entonces, sí, eso parece ser un tema que estamos un poco, tal vez, que puede desanimar, pero yo soy muy optimista y me parece que de la misma manera en que no tenemos la fuerza de generar una política pública, pero tenemos la fuerza de generar cambio y de generar ejemplos que puedan ser repetidos. Entonces, la aspiración de una política es muy buena y la aspiración de tener líderes políticos, como tuvimos en otro momento de la historia, también puede ser muy buena, pero parece que no están alrededor nuestro esos líderes por el momento. Entonces, tal vez, así como crees que se vuelva la mirada del individuo al árbol, de alguna manera yo creo mucho en todas estas pequeñas cosas que muchos pequeños o medianos grupos estamos haciendo por distintos lados y que es una manera de ir recuperando eso. Es parte de un proceso. Definitivamente, si hubiera un liderazgo político que fuera capaz de reflejar ese anhelo de estos distintos grupos, sería una maravilla y tendríamos un proceso más rápido. Pero digamos que no es que haya una ignorancia o una indolencia. Es muy difícilmente cuando vas a cualquier comunidad rural o a cualquier, inclusive de las poblaciones urbanas del área metropolitana, las asociaciones de vecinos, todo el mundo tiene una gran conciencia de todo esto. Lo que no hay es como una organización, exacto, la ausencia de una política, que es lo que se dice. Se puede trabajar de eso de distintas maneras. Yo ya tengo muchos años de estar en todo esto, entonces lo que he decidido es que yo estoy en poner las manos en el terreno. Es decir, ya he trabajado en hacer declaratorias, en hacer estudios, en tratar de convencer a políticos, y en este momento lo que creo es que involucrarme con ciertas comunidades en las que hacemos el cambio, construyéndolo con las manos. Y para mí ese es el camino en este momento. Y ojalá que esos líderes que vos decís, que aparezca un liderazgo político, pero por el momento no contamos con él. Gracias a los tres. Quiero aquí nada más, creo que voy a revisar un momento aquí. Cada una persona, bueno, le va a pasar la palabra a Selene Patricia Murillo Vega, si todavía estás por ahí. Selene. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Es la primera vez que participo y en este momento estoy conduciendo, no puedo, pues perdón si no se escucha bien, pero lo que quería comentar es que bueno, que agradezco mucho el espacio, me encanta la comunidad, como les digo, la primera vez y bueno, ayer participé en la presentación de la guía de arboricultura, no sé si lo han mencionado ahorita en esta charla de hoy, pero creo que es mega importante definir una política clara sobre estos
principios y bueno, y más importante aún es de socializarla con las comunidades, más que con las autoridades, que es también muy importante. Creo que es muy importante socializarlo con las comunidades para que ellas mismas se vuelvan guardianas, ¿no? Que garanticen la aplicación de esos principios. Y bueno, comentaba también que me preocupa ver en las noticias, como salen noticias, los medios de comunicación salen diciendo que un árbol mató a un niño o sea, creo que es muy importante que los medios de comunicación también, pues, reeducarlos o no sé, o de qué manera influir para que los medios, pues, brinden las noticias, pues, de manera apropiada, correcta, en los términos correctos. Y bueno, y también me inquieta el hecho de que a raíz de esas noticias, pues las personas comienzan a temer a los árboles, ¿verdad? Y solicitan derribarlos. Eran noticias que estaba viendo ahorita en Canal 7 y que me inquietan de manera. Era lo que quería agregar y bueno, gracias por la participación y el espacio. Sí, por ello que nada más quiero también como agregar el tema de esas creencias o quizás esos imaginarios negativos que giran en torno tal vez a convivir con los árboles, ¿verdad? En ciudad. Entonces, que puede ser a veces por pereza o realmente verlo como cierta amenaza a partir de imaginarios de la ciudad, porque por si digamos que en la ciudad quizás es más la inseguridad percibida es menos que es mayor que la inseguridad real. Entonces, plantear desde ese punto de vista que también es valioso el aporte en relación también a esto de cuál es ese discurso que gira, digamos, quizás desde la parte de medios u otros, o ese, digamos, quizás un imaginario colectivo, tal vez, de problemas, ¿verdad? Que una vez que la gente, no sé, que de repente que el árbol te va a estar tirando hojas, que para qué va a sembrar, que va a estar un sombra, que la gente se va a ocultar ahí, que te van a saltar, cosas así, o sea, que a veces la gente se agarra a esos discursos para defender el no tener un árbol o cortar un árbol. Entonces, no creo que haya solución realmente al pedirle a los medios que hablen correctamente, porque si no, no venden, y mucho de esa lógica también va en llamar la atención para ser consumidos como medios. Pero sí, digamos, yo quizás apostaría mucho a lo que han mencionado el tema de trabajar con lo inmediato. Yo lo menciono más como trabajar desde nuestro metro cuadrado, que realmente es nuestro campo de acción inmediato, y apostar a una masa crítica. O sea, más bien de ser cada vez más esos personas pensantes, críticas y sensibles también a la vida. Entonces, por ahí plantear cómo podemos socializar, más bien de generar ese tipo de conversaciones también en todos nuestros diferentes espacios. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar algo. Ok, gracias, Serene. Y bueno, de momento nada más por ahí voy a leer unos últimos 2 comentarios y luego hacemos cierre. Igual ya casi es hora. Bueno, voy a prender por acá. Mencionaba, bueno, Oscar Andreoli, que bueno, que gracias a Río Urbano por generar estos espacios. Muchas gracias a los amigos que presentaron, que definitivamente es un tema que da muchísimo para hablar y generar cambios. Olman Mora comenta que los medios de comunicación, sobre todo noticieros, son tan amarillistas y poco formativos en residuos y árboles. Hay un déficit en cómo comunicar. Terrible. Muy sincero, don Olman. Okay. Todos nos identificamos. Ok. Por ahí nada más, bueno, a manera de cierre, pedirle a cada uno de los panelistas una última reflexión
en esta celebración del Día Nacional del Árbol. Quizás en el mismo orden, Gabriela, Giancarlo y Carlos. Don Carlos. Bueno, yo cerraría con definitivamente los árboles son imprescindibles para mejorar nuestra calidad de vida, para tener esa armonía, esa conexión con la naturaleza. Ella no es de nosotros, nosotros somos de ella. Y muchas gracias. Gracias, Gaby. Gianca. Sí, todos los días son el Día del Árbol y todos los días tenemos esa oportunidad de hacer una pausa significativa y conectar de manera profunda con nosotros mismos, con otros y con la naturaleza. Y qué mejor invitación que la que nos hacen los árboles, casi que extendiendo sus brazos, sus manos y su presencia para que Qué lindo. conectemos y recordemos lo que realmente somos. Muy hermoso. Bueno, y yo pues lo mismo, un poco coincido con vos, creo en que pues hablas de tu metro cuadrado, bueno, tal vez puede ser un poco más si somos varios, pero sí que hay un pensamiento común que se va creando y que vamos sintiendo y que lo estamos haciendo entre todos, pero que un poco el camino, bueno, por lo menos para mí, es conmigo, con la gente que está cerca, con los colegas profesionales, pero sobre todo con la gente de la comunidad, pues meter las manos en la tierra, ¿verdad? Es decir, entrarle, que está bien pensar y reflexionar, y te agradezco muchísimo a vos, Alonso, que haces estos conversatorios, sobre todo cuando los ríos son un elemento fundamental para todo esto, y que lo importante es que vayamos, que además de pensar y sentir y conversar, que realmente podamos comprometernos en transformar la realidad que tenemos alrededor. Y entonces mi mensaje con los árboles y con las personas es ese. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por venir aquí a compartir sus experiencias, formar parte de este encuentro y de esta convivencia de hoy. Y bueno, también aquí a los y las presentes que han estado conectadas hasta esta hora, ya casi son las 9. Nada más, bueno, recordarles que, bueno, la sesión ha estado siendo grabada, entonces les compartirá posteriormente y estará colocada en lo que es las redes sociales de Río Urbano, Facebook y el canal de YouTube. Y nada más mencionar y recordarles que esta actividad forma parte de lo que es se marca en lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje del Centro Cultural de España. Invitarles también a seguir las redes del Centro Cultural, como Centro Cultural de España, en Farolito, en redes sociales, Facebook e Instagram. Y nada más recordar que dentro del programa Módulos Educativos, también donde se liga este conversatorio, realizamos charlas los primeros martes de mes, conversatorios los terceros jueves de mes, y estar atento a seguirnos, realmente invitarles en redes sociales de Río Urbano CR, Facebook, Instagram, YouTube, y por ahí varios, pero esos son los principales. Invitar a seguir también los diferentes espacios como Árboles Mágicos en las redes sociales. Por ahí Gaby tiene un proyecto que se llama Ecoaula, que viene impulsando varios temas con el tema de educación ambiental, que eso lo publican principalmente desde espacios de la Municipalidad de San José, redes sociales. Y agradecer a los presentes y creo que gracias por celebrar hoy con nosotros el Día Nacional del Arte. Desearles buenas noches y hasta luego.